El poderoso elenco de Señor Acero cautivó a millones con su intensidad y drama en pantalla, pero fuera de cámaras muchos vivieron sus propias telenovelas de dolor. Muertes inesperadas, accidentes fatales, problemas legales, relaciones rotas y enfermedades incurables marcaron sus caminos tras la fama. En 2025, la realidad de sus vidas supera cualquier guión. Conoce el lado más oscuro y desgarrador de quienes alguna vez fueron íconos de la televisión hispana. Lo que debería hacer es echarte a la calle. Miriam y Alicia están muertas por... Oka Giner, quien dio vida a Victoria Aguirre a los 24 años, supo encarnar a una joven decidida, con un espíritu combativo que iluminaba las escenas más oscuras de Señor Acero. Detrás de su imagen radiante, la vida real de Oka ha estado marcada por la soledad y el peso de expectativas que nunca pidió. Tras el éxito de la serie, su carrera no despegó como se esperaba, fue rechazada en 4 audiciones clave y terminó alejada de producciones importantes. Se casó en 2021 con un productor argentino, pero la relación se desmoronó por infidelidades públicas y violencia psicológica. Se divorció en 2024, sin hijos, aunque reveló haber sufrido un aborto espontáneo en medio del escándalo. Alejada de su familia tras un pleito por herencias, Oka ha enfrentado depresión clínica y ansiedad severa, siendo hospitalizada 2 veces. Hoy, a los 32 años, vive sola en un pequeño departamento en Ciudad de México. Su fortuna, estimada en $280.000, se ha visto reducida por tratamientos psiquiátricos y una demanda pendiente con su exrepresentante. Aunque a veces publica fotos sonrientes, sus ojos ocultan cicatrices que la actuación jamás logró sanar. Carolina Miranda, la indomable Vicenta Acero, tenía 26 años cuando asumió el papel que marcaría su carrera, una mujer herida por la vida, defensora de los migrantes y enemiga feroz del crimen. Pero Carolina también lleva heridas invisibles. Tras el fin de la serie, mantuvo una relación tormentosa con un actor colombiano que la engañó repetidamente y la arrastró a un escándalo mediático que la dejó sin contratos durante 2 años. Intentó rehacer su vida amorosa con un político, pero terminó siendo víctima de violencia económica y chantaje emocional. Carolina tuvo una hija, Luciana, en 2022, pero perdió la custodia temporal tras una denuncia falsa de negligencia. Su familia, dividida por envidias y deudas, se ha mantenido ausente. Padece migrañas crónicas, insomnio y una reciente cirugía de columna que la dejó fuera de escena por 11 meses. A los 36 años, con una fortuna de $750.000, vive en Cuernavaca con su hija, en una casa rodeada de cámaras, temerosa de ser olvidada, aunque sigue soñando con el papel que la redima del dolor. Blanca Soto fue Sara Aguilar Bermúdez, la protagonista que personificó la transformación más radical, de ama de casa a reina del narco. Blanca, de 35 años al grabar, supo dotar a su personaje de una intensidad única. Sin embargo, su vida fuera del set ha estado plagada de pérdidas y decepciones. Tras enviudar a los 25 años de un empresario con quien apenas llevaba 2 años de matrimonio, su carrera se convirtió en su refugio. Pero el éxito fue efímero. Acusaciones infundadas sobre vínculos con narcotráfico en la vida real la llevaron a un retiro temporal forzado. Mantuvo una relación fallida con un productor 10 años mayor, quien la dejó endeudada y emocionalmente devastada. No tuvo hijos, aunque deseó ser madre. Ha enfrentado 5 tragedias personales: la muerte de sus padres en un accidente vial, un incendio que destruyó su casa en 2019, la traición de su mejor amiga, un diagnóstico de endometriosis severa y una sobrina desaparecida desde 2021. A los 46 años, su fortuna se estima en $1,3 millones, vive discretamente en Miami, dedicada a la escritura y alejada del bullicio mediático que alguna vez la coronó como reina de las telenovelas. Gaby Espino encarnó a Indira Cárdenas con una mezcla de frialdad y vulnerabilidad que encantó y desconcertó al público. Tenía 38 años cuando dio vida a esta figura ambigua, y aunque parecía tenerlo todo, la actriz venezolana ha enfrentado un viacrucis emocional tras las cámaras. 2 matrimonios fallidos, el primero con el actor Cristóbal Lander, el segundo con el cantante Giancarlos Canela, dejaron en ella profundas heridas. Tiene 2 hijos, Oriana y Nicolás, con quienes mantiene una relación tensa, marcada por mudanzas constantes y peleas legales por la custodia. Fue víctima de estafa por parte de su ex-manager y ha sido blanco de campañas de difamación que la alejaron de importantes producciones. En 2022,
reveló haber padecido depresión posparto y bulimia, luchas que la llevaron a desaparecer del foco durante casi un año. Hoy, a los 47 años, vive en Miami, combinando su rol de influencer con escasas apariciones televisivas. Su fortuna, de aproximadamente $900.000, se ha diluido entre tratamientos, gastos legales y fallidas inversiones. Vive en un condominio con su madre enferma, tratando de sostener una imagen que ya no refleja su realidad. Michelle Duval, a los 21 años, interpretó a Salvador Acero Aguilar, el hijo idealista de Sara, atrapado entre la violencia heredada y el deseo de vivir en paz. Su frescura juvenil enamoró al público, pero su vida real ha sido menos luminosa. Hijo del famoso actor y director Ari Telch, Michelle vivió a la sombra de un padre exigente y ausente. Tras el éxito de Señor Acero, fue encasillado y rechazado en más de 20 castings para papeles diferentes. En 2020, cayó en una relación tóxica con una modelo que lo acusó falsamente de abuso, manchando su reputación y alejando a productores. Sufre de ansiedad severa y tinnitus crónico, consecuencia de años de estrés. En 2023, confesó un intento de suicidio tras el fallecimiento de su mejor amigo por sobredosis. Sin hijos y soltero, vive solo en un loft en Guadalajara, acompañado solo por su perro Bruno. A los 31 años, su fortuna ronda los $200.000, y sobrevive gracias a pequeños conciertos y colaboraciones en redes. Aunque sueña con volver a actuar, el brillo de su juventud se ha apagado bajo el peso de una industria que lo usó y lo olvidó. Luciana Silveira, quien dio vida a Leticia Moreno en Señora Acero, tenía 38 años cuando encarnó a esta mujer ambiciosa y manipuladora, siempre elegante, pero guiada por intereses oscuros. Aunque su carrera parecía estable, tras la serie, Luciana enfrentó una serie de fracasos profesionales en teatro, siendo reemplazada en varios proyectos por actrices más jóvenes. Se casó con el productor Andrés Carranza, pero el matrimonio colapsó tras 8 años, marcado por infidelidades y una pérdida gestacional que dejó huella. Tuvo una hija, Valentina, quien fue diagnosticada con autismo severo a los 3 años. En los últimos años, Luciana ha lidiado con depresión clínica, 3 internamientos y una batalla contra el alcoholismo. Vive sola en un pequeño apartamento en Puebla, lejos del bullicio que alguna vez la rodeó. A sus 49 años, su fortuna se ha reducido a unos $350.000, tras malas inversiones y problemas legales con un exagente. Aunque sigue activa en pequeños proyectos teatrales, confiesa que la fama nunca llenó el vacío interno que cargaba desde joven. Ana Lucía Domínguez, inolvidable como La Tuti, tenía 31 años cuando dio vida a esa mujer sensual y ambigua que evolucionó de antagonista a símbolo de poder y supervivencia. Aunque alcanzó popularidad internacional, su vida privada fue un naufragio constante. Se casó joven con el actor Jorge Cárdenas, pero el matrimonio se volvió tormentoso por celos y control emocional. Tras el divorcio, rehizo su vida con un empresario español, con quien tuvo 2 hijos, Lucas y Martina. Sin embargo, el segundo esposo la abandonó tras descubrir que Ana padecía trastorno de ansiedad generalizada, con episodios de pánico escénico. Intentó volver a actuar, pero fue vetada silenciosamente por un escándalo contractual en España. Actualmente, vive en Medellín, al cuidado de su madre enferma de Alzheimer. Su fortuna, estimada en $600.000, se ha ido esfumando en tratamientos psiquiátricos, escuelas privadas y procesos legales. A sus 41 años, confiesa sentirse una sombra de lo que fue. José Luis Reséndez, quien encarnó al temido El Teca Martínez, tenía 36 años cuando se convirtió en el rostro del mal dentro de la serie. Su actuación intensa marcó un antes y después en su carrera, pero también el inicio de su decadencia. En 2018, se retiró abruptamente de la televisión, denunciando corrupción en la industria, lo que le cerró muchas puertas. Casado brevemente con la modelo Sofía Mendoza, el matrimonio duró menos de 3 años, afectado por adicciones y escándalos de violencia doméstica. Tuvo un hijo, Emiliano, a quien no ve desde hace 5 años. Vivió un tiempo en una comunidad espiritual en Arizona, donde sufrió un colapso nervioso tras un intento de suicidio en 2021. Ahora, a los 46 años, vive aislado en Monterrey, alejado de las redes y los medios, escribiendo poesía que nadie publica. Su patrimonio,
que alguna vez superó el $1.000.000, ha sido reducido a apenas 90.000, según informes judiciales. Sus días transcurren entre el silencio, la meditación y la sombra del Teca que nunca logró sacarse de encima. María Fernanda Quirós, recordada como la fiel y fuerte Brenda Meneses, tenía 31 años cuando interpretó a este pilar emocional en medio del caos. Aunque su personaje irradiaba entereza, su vida fuera de cámaras fue una sucesión de pérdidas. Tras un breve noviazgo con un productor casado, fue víctima de violencia de género, un hecho que ocultó durante años. Más tarde, tuvo una hija, Sol, fruto de una relación con un director argentino que desapareció tras el nacimiento. María Fernanda cayó en una espiral de ansiedad, sufriendo 3 crisis que la alejaron de los sets por casi un lustro. Participó en realities para pagar deudas, siendo humillada públicamente por sus compañeros. Vive actualmente en Cuernavaca con su hija y su hermana menor, enfrentando tratamientos contra una enfermedad autoinmune diagnosticada en 2022. A sus 38 años, su fortuna apenas alcanza los $120.000. Aunque sueña con un regreso triunfal, su salud y reputación han limitado sus oportunidades. Sin embargo, sigue aferrada a la idea de que su historia aún no ha terminado. María José Magán, quien fue la valiente periodista Miriam Godoy, tenía 30 años cuando interpretó a esta mujer dispuesta a morir por la verdad. Su personaje reflejaba una integridad que, irónicamente, no halló en su propia vida. Tras la serie, sufrió un accidente automovilístico en 2016 que le dejó secuelas físicas, una pierna operada 4 veces y dolores crónicos que la alejaron de las cámaras. Casada con un camarógrafo cubano, el matrimonio se desintegró tras el accidente, dejándola con 2 hijos, Camila y Diego, a quienes cría sola. A nivel profesional, enfrentó demandas por incumplimiento de contrato y fue reemplazada en 2 producciones importantes. Su salud emocional se vio afectada, diagnosticada con depresión mayor y fibromialgia. Actualmente, vive en una modesta casa en Ciudad de México, dedicada al doblaje y talleres de actuación. A sus 40 años, su fortuna está valuada en unos $250.000. Aunque su rostro ha desaparecido de las pantallas, su voz sigue resonando, incluso si es tras bastidores, donde aprendió a reconstruirse en silencio. Lucía Silva, quien dio vida a Begoña Acero en Señora Acero, tenía 24 años cuando interpretó a la joven decidida, protectora y frágil al mismo tiempo, cuyo lazo con su madre y su sed de justicia la convertían en el alma emocional de la serie. Aunque su carrera parecía prometedora, tras la serie sufrió un colapso emocional que la llevó a retirarse temporalmente del medio. Se casó en 2017 con el músico Sebastián Garza, pero el matrimonio fue tormentoso y terminó en divorcio en 2021 tras múltiples acusaciones de violencia psicológica. Tuvieron una hija, Paula, que vive actualmente con sus abuelos maternos debido a la inestabilidad emocional de Lucía. En 2023, fue hospitalizada por intento de suicidio, su segundo en menos de 5 años. Además, ha batallado con un severo trastorno alimenticio, la pérdida de su padre en un accidente automovilístico y la ruina financiera tras invertir en una obra de teatro que nunca se estrenó. A los 33 años, vive en Cuernavaca con apoyo psiquiátrico, sin apariciones públicas desde 2024. Su patrimonio se ha reducido a menos de $150.000, en su mayoría inmovilizado en propiedades familiares en disputa legal. Ana Karen Salgado, quien encarnó a Rosario Acero, tenía 22 años al asumir el papel de una adolescente desbordada por el dolor y el abandono, hija marcada por el crimen y el deseo de venganza. Su actuación fue visceral, pero su vida fuera de cámaras ha sido aún más turbulenta. Tras la serie, Ana Karen intentó sin éxito consolidar una carrera en cine independiente. En 2019, sufrió una fuerte depresión tras el fallecimiento de su madre por cáncer, hecho que la llevó a alejarse de la actuación. Se casó en 2020 con un empresario mayor que ella, pero el vínculo fue breve y terminó con una denuncia de violencia doméstica. Tiene un hijo, Santiago, a quien perdió la custodia en 2023 tras un proceso judicial marcado por escándalos y adicciones. Lucha actualmente con un trastorno de ansiedad severo y ha sido internada en 3 ocasiones en clínicas de rehabilitación. A los 31 años, vive con su hermana en una casa modesta en Ecatepec, y su patrimonio estimado no supera los $50.000,
resultado de contratos rotos y la venta de sus derechos de imagen. Luis Ernesto Franco interpretó a Daniel Phillips, el gringo, un agente encubierto atrapado entre su misión oficial y su amor imposible por una mujer marcada por el crimen. Tenía 32 años cuando dio vida a este personaje lleno de contradicciones y dolor contenido. Tras la serie, Luis intentó abrirse paso como productor, pero sus proyectos fueron cancelados uno tras otro por problemas financieros. Se casó con la actriz Marimar Vega, pero su matrimonio colapsó en medio de infidelidades y desgaste emocional, divorciándose en 2018. Desde entonces ha tenido 2 hijos, Tomás y Miranda, de relaciones distintas y conflictivas. En 2022, sufrió una parálisis facial parcial que lo alejó de la actuación por más de un año. Además, su padre falleció durante la pandemia y su hermano menor fue arrestado por fraude, un escándalo que manchó su imagen pública. Actualmente tiene 41 años, vive en Guadalajara, aislado del medio y centrado en escribir un libro sobre salud mental masculina. Su fortuna ronda los $380.000, en gran parte invertidos en un rancho ecológico que aún no ha generado ingresos. Alejandro Calva, inolvidable como el Indio Amaro, el villano calculador que dominaba cada escena con su voz grave y mirada letal, tenía 46 años cuando se convirtió en el rostro del terror dentro de la serie. Pese a su éxito actoral, su vida personal ha estado plagada de rupturas y enfermedades. Estuvo casado con la actriz Adriana Barraza, pero la relación terminó tras solo 2 años, marcada por adicciones y agresiones verbales. No tuvo hijos, algo que confesó lamentar en entrevistas recientes. En 2019 fue diagnosticado con cáncer de colon, del que logró salir con secuelas físicas importantes. A esto se sumaron la muerte de su madre, la pérdida de su casa en un incendio eléctrico y un intento de suicidio en 2021 tras una fuerte recaída en el alcoholismo. Aunque ha logrado mantenerse sobrio, vive en soledad, apartado del medio, escribiendo guiones que rara vez llegan a producirse. A sus 57 años, reside en un pequeño departamento en la Ciudad de México, y su patrimonio estimado es de $210.000, luego de vender varias de sus propiedades para cubrir deudas médicas. Adrián Cue, quien encarnó al seductor y manipulador Héctor Ruiz, tenía 33 años al interpretar a un hombre que engañaba a todos con su apariencia encantadora. Su carisma traspasaba la pantalla, pero detrás de cámara luchaba con una profunda depresión crónica. Después del éxito en Señor Acero, su carrera se vio afectada por acusaciones no confirmadas de acoso en un set teatral, lo que llevó a la cancelación de varios contratos. Nunca se casó formalmente, aunque tuvo una relación larga con una bailarina argentina, quien lo dejó tras una infidelidad y una denuncia por agresión. De esa relación nació su hija Alma, a quien apenas veía debido a conflictos legales. En 2022 fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática, lo que lo obligó a retirarse por completo. El 1 de mayo de 2024, falleció a los 42 años en soledad en su departamento de Tijuana, dejando tras de sí una carrera interrumpida por sus propios fantasmas. Su patrimonio al momento de su muerte no superaba los $80.000, en gran parte consumidos por tratamientos médicos y litigios. ¿Quién es tu personaje favorito de Señor Acero? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.